entonces Dios los sacó. Yo creo que los israelitas, cuando Dios lo había sacado de ahí, habían recibido esa palabra con gozo, pero con gozo, con entusiasmo, que estamos saliendo, estamos yendo a la tierra prometida, estamos yendo a Canaán. Con gozo había recibido eso. Pero mientras que ellos caminaban, ahí donde veía que las cosas empezaron a cambiar un poquito. O sea que ahí donde empezaron a ver que poco a poco las circunstancias empezaron a cambiar. Es como nosotros también hoy en día, que Dios nos ha llamado, nos ha sacado en esclavitud, que estábamos en el mundo, en nuestro Egipto. Y Dios nos está llamando, y cuando Dios nos llama, todo el mundo, cuando recibimos ese llamado, siempre lo recibimos con gozo, con ímpetu, con entusiasmo. Pero mientras que estamos caminando, vemos las circunstancias, a veces nos desmayamos. Aleluya. Y eso que también los hijos de Israel había pasado en ese acontecimiento que está en Éxodo 14, de 13 a 15. Dice la Biblia que los israelitas cuando salieron, Dios le prometió su presencia, prometió estar con ellos. Aleluya. En medio de la columna de nube del día y de la columna del fuego de noche. Y Dios o sea que le prometió su presencia. Y así fue. Y a nosotros también Dios nos ha prometido. La Biblia dice en Mateo 28, 20 que Cristo dijo que estaré con vosotros todos los días, no unos días, perdón, sino todos los días hasta el fin del mundo. O sea que tenemos la seguridad que Dios camina con nosotros como caminaba con su pueblo de Israel. Pero voy un poquito ahí donde estoy. Entonces ese pueblo, cuando llegaron, estaba caminando con gozo y con la presencia de Dios en medio de la columna de nube y de fuego. Pero cuando llegaron delante del mar rojo, había unos obstáculos ahí. Había mar rojo delante de ellos. Y ellos no sabían cómo cruzar. Y cuando miraron atrás, vieron los egipcios que venían en carro, a caballo. O sea que todo el ejército de Faraón salieron para poder alcanzar al pueblo de Israel. Y Israel tenía miedo, tenía pánico. Olvidó que el mismo Dios que hizo tantos milagros en Egipto es el mismo Dios que está caminando con ellos. Aleluya. Temieron en gran manera, empezaron a clamar. Y me llama mucho la atención ahí. Dios dice a Moisés, dile a los hijos de Israel que no clama a mí. ¿Por qué clama? Que marche. Ay, ay, ay. Que sigue caminando, que sigue andando. Yo estoy con ellos. Pero ¿cómo van a seguir andando? Había más. Ellos no sabían la solución, pero Dios tenía la solución en su mano. Alguien está ahí escuchándome. Dios tenía la solución. O sea que Dios le quería decir a los hijos de Israel, permanecer firme como el tema nuestro. Permanecer firme, pase lo que pase. Yo estoy con vosotros. Y entonces Dios mandó a Moisés, como sabe la historia, Moisés abrió ese mar. O sea que Dios quiere que confiamos en Él porque Él es nuestro guía, que Él nos está guiando hasta donde nosotros tenemos que ir. Aleluya. Y sabe que cuando Dios se llamó a Moisés para ir a liberar a su pueblo, Moisés preguntó con esa duda, ¿qué voy a decir cuando el pueblo de Israel me van a preguntar quién me manda? Dios dijo ahí en Éxodo, aleluya, 3:14, dice, dile, yo soy el que soy. Mira, esa respuesta a mí me sube de ánimo. O sea que dile que yo soy el que soy. Dile que soy. Y yo estaba con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y el mismo Dios que ha estado con sus padres es el mismo Dios que está con vosotros. O sea que yo estoy en el presente, estaba en el pasado y estaré en el futuro. Aleluya. O sea que Dios quiere decir yo soy. En todo momento estoy ahí. En todo momento estoy ahí. Dios te quiere decir en todo momento Él está ahí. Y vemos que los hijos de Israel, por ver tantas circunstancias que le había pasado en su caminar para llegar a la tierra prometida, entonces quitaron la mirada a Dios
y por ende, toda esa generación que se había salido de Egipto, desde 20 años hasta arriba, entraron solamente dos, Josué y Caleb. ¿Sabe por qué? Porque no confiaron en Dios. Pero Josué y Caleb confió en Dios. Aleluya. Como nos pasa mucho a todos nosotros, a veces dejamos de confiar a nuestro Dios y tambaleamos, y nuestra fe se tambalea, y entonces por ende nuestra fe también mengua. Voy a dar también, vemos otra historia que está en el libro también de Génesis de 37, 39 hasta ahí arriba, de José, hijo de Jacob. Sabes bien eso. José envidia de sus hermanos. Aleluya. La Biblia dice que sus hermanos le vendieron. Amén. Le vendieron a los madianitas, para no matarle. Voy a parafrasear para no leer toda la historia. Pero los madianitas a su turno le vendieron a Potifar. Y me llama mucho la atención. José pasaba toda esa circunstancia difícil, pero aún así José tenía la mirada puesta en Dios. ¿Cómo? Porque cuando la mujer de Potifar quiso seducirlo, José dijo algo importante: no puede hacer tan mal así a mi Dios. O sea que a pesar de los problemas, a pesar de la situación tan complicada que él pasaba, él seguía poniendo su mirada en Dios. Estaba firme en su fe. Sabía en quién había creído. Aleluya. Sabía en qué había creído. Santo Dios. Amén. Entonces José es un ejemplo de que una persona no tambalea aún en la circunstancia que está pasando. Ahora bien, vamos a ir ahora en el pasaje de hoy que hemos leído. La Biblia dice aquí que por tanto nosotros también tenemos un derredor nuestro tan grande, nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paramos un poquito aquí. ¿Sabe? El capítulo 12 es de Hebreos. Es la continuación del capítulo 11. En el capítulo 11, ahí Dios nos está mostrando, o la Biblia nos está mostrando, aleluya, los héroes de la fe. O sea que los que caminaron en la alfombra roja, como llaman otros comentaristas, es salón de la fama de los santos. O sea que vemos todos los patriarcas del Antiguo Testamento caminaron con Dios y caminaron con fe. La Biblia nos está diciendo que esa gente también pasaron situación difícil, pero a pesar de su situación difícil, confiaron en Dios y estaba clavado ahí y esperando las promesas de Dios, y por ende consiguieron ver sus victorias en sus cosas. Aleluya. O sea que tenía una fe inquebrantable, una fe genuina. Es por eso en el versículo 12 nos dice: por tanto, ya que nosotros tenemos ya un ejemplo de esa gente que está plasmado en el capítulo 11 del libro de Hebreos, o sea que nosotros también tenemos que tener esa misma firmeza en caminar en la carrera que Dios nos ha puesto. Aleluya. En esa carrera tenemos que caminar ligeramente, y a pesar de las circunstancias tenemos que tener esa fe, como sabes bien en el capítulo 11, ahí de Hebreo 1, dice que la fe es la certeza de las cosas que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que uno está esperando una victoria, está esperando algo de la parte de Dios, está esperando un éxito, pero lo está, aunque no lo ve en ese momento difícil, pero está confiando en Dios, que Dios lo hará. Aleluya. ¿Alguien está ahí? Que Dios lo hará. Amén. Entonces, viendo la fe de esa gente que está en el versículo 11, o sea que nosotros también podemos estar seguros que podemos correr nuestra carrera ahí con fuerza y con toda la fe del mundo. Y también sigue ahí que en el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús,
nos dice cómo tenemos que seguir caminando y seguir viviendo en la victoria en Cristo, aún en los momentos difíciles de nuestro caminar con el Señor. Nos dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Aleluya. O sea que para que podamos vencer, no tenemos que mirar nuestra mirada en las circunstancias. No tenemos que mirar nuestra mirada en las situaciones difíciles. No tenemos que poner nuestra mirada en las cosas que nos está pasando. Pero tenemos que poner nuestros ojos, nuestra mirada, aleluya, en Cristo Jesús, porque Él es el autor de la fe. Que dice cuando se llama alguien autor, es alguien que es dueño de una obra. O sea que es algo, a causa de Él se hace algo. Cuando dice que mira, ese es el autor de ese libro. O sea que ese libro, ese que lo había hecho. O sea que Cristo es el autor de la fe. Y cuando se dice el consumador, que alguien que te empezó, inició la fe, y él terminó, aleluya, la fe, lo ejecutó, aleluya, lo concluyó, lo finalizó. O sea que tenemos que ver nuestro modelo en Cristo Jesús, porque Él es nuestro modelo, porque cuando ponemos la mirada en Él, no estamos confundidos. Aleluya, ¿alguien está ahí conmigo? Cuando ponemos la mirada en Él, que es Él nuestro autor y consumador de nuestra fe, aleluya, estaremos caminando bien con el Señor. Os voy a dar otro ejemplo que está en el libro de Mateo, también es un ejemplo que se conoce, Mateo 14, 22 a 31, 28, perdón, a 31. Es un poquito larga la historia, pero yo lo voy a parafrasear. La Biblia dice que Cristo dijo a sus discípulos, vayas al otro lado. Y los discípulos entraron en la barca. Y la Biblia dice también que en la barca se levantaron una tempestad tan grande, la ola estaba tan grande que azotaba la barca. Y los discípulos, por ende, tenían miedo, como es normal. Estaban solos, tenían miedo. Pero ellos tenían la palabra de Dios. Aleluya, alguien está ahí. Hermano, si tú tienes la palabra de Dios, aunque no tienes la palabra rema, la palabra revelada, pero la Biblia nos asegura es la palabra de Dios. Si tú tienes la palabra de Dios, que Dios nos estará cuidando, nos estará ayudando, estará con nosotros todos los días, tú tienes que estar tranquilo. Los discípulos estaban en el medio del mar y la Biblia dice que Cristo estaba viniendo para alcanzarle. Pero cuando llegó Cristo allí en el mar, ellos vieron a Cristo, gritaron, fantasma, fantasma. Aleluya. ¿Sabe que la situación difícil, hermanos, perdóname, nos cierra los ojos para ver la gloria de Dios? Nos confunde para saber si Dios está con nosotros o Dios no está con nosotros. ¿Alguien está ahí? Seguramente más de uno le ha pasado. Aleluya. Amén. O sea que los discípulos gritaron, fantasma, fantasma. Y Cristo dijo, no, 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 no temas, soy yo. Y Pedro, como siempre, que era alguien que quería sobresalir siempre, Pedro dijo, si es tú, di que yo, ordena que yo vaya ahí. Y Cristo le dijo a Pedro, ven. Aleluya. Mira que hoy, si era hoy en los WhatsApp, en las redes sociales, seguramente ese acontecimiento podría estar plasmado ahí, que todo el mundo podía ver. Mira cómo Pedro está caminando en agua, qué valiente entre todos los discípulos, él caminó sobre el agua. Pedro bajó de la barca, empezó a caminar. ¿Sabe por qué caminó Pedro? Porque tenía la mirada fijada en Cristo. Aleluya. La misma agua que le estaba dando miedo a ellos, pero Pedro pudo caminar sobre el agua. Cristo caminó sobre el agua. ¿Sabe por qué? Te quiero decir que tu situación está bajo los pies de Cristo. Cristo puede caminar sobre tu situación. ¿Alguien está ahí? Aleluya. Pero Pedro empezó a caminar. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando empezó a caminar y cuando quitó la mirada en Cristo, la distracción se distrayó un poquito. ¿Qué es lo que entró? Empezó a entrar duda en él y empezó a hundirse. Y gritó, Señor, sálvame. Hermano mío, cuando tú quitas la mirada en Cristo, cuando tú quitas la mirada en Dios, la situación te va a hundir. Los problemas te van a hundir.
la circunstancia difícil de tu vida te va a hundir. Pero cuando tú pones la mirada en Dios, aleluya, te entrará, aleluya, la fe gigante. Porque cuando tú quitas tu mirada en Cristo, te entra la duda, te entra el pánico, te entra, aleluya, el miedo, el temor, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es especialista en ponernos temor, en ponernos duda, como lo hizo en el jardín de Edén, ¿sabes vosotros? Digo, ¿acaso Dios os había dicho eso? Te pone duda, ¿acaso tú habías escuchado bien a Dios? Que Dios dijo que te va a sostener, te va a bendecir. ¿Acaso tú lo habías escuchado? Aleluya. Oh Dios santo de Israel. La Biblia nos dice, segunda de Corintios 5:7, que vivimos no por la vista, pero vivimos por fe. ¿Quién ha visto a Dios aquí? Seguramente nadie. O si Dios ha hecho gracia de poder mostrarse a alguien, son pocas gentes. Moisés mismo dijo, Señor, yo quiero verte. Señor dijo, no, yo pasaré, nadie me puede ver. Tú me mirarás la espalda. Lo que significa yo estaré delante. Para que tú miras la espalda de Dios, no puede estar delante de Dios. Tiene que estar detrás de Dios. O sea que Dios está delante como guía. Cristo está delante como guía, aleluya. Y nosotros estamos detrás para que Él nos guíe. Porque Él es conocedor de dónde estamos yendo. Aleluya. Hermanos, cuando quitamos la mirada en Dios, nos empezamos a panicar, nos empezamos a ver las situaciones difíciles, aleluya, que nos azotan. Casi queremos salir de esa cuarentena, porque casi las cosas están un poquito caminando. Pero seguramente nos encontraremos con cada situación de nuestras vidas. Pero ¿sabe lo que Dios te quiere decir hoy? Pon tu mirada en Cristo. Puesto los ojos en Él, el autor y el consumador de nuestra fe. Él es nuestro modelo. Él confió en Dios totalmente. Subió en la cruz. Por Él fue glorificado. ¿Alguien está ahí? ¿Alguien está ahí? Estoy hablando con alguien hoy en esa mañana. Estoy hablando con alguien que me está escuchando, que está con duda, que está temeroso, está temblando en ese caminar con el Señor. Dios nos puede sorprender con muchas cosas, pero tenemos que poner la mirada en Él, porque Él nunca nos fallará. Aleluya. Va conmigo rápidamente en segunda de Timoteo. Aleluya. 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Mira, Pablo aquí nos está diciendo algo tan bonito. Dice, yo he peleado la buena batalla. Aleluya. He acabado la carrera, como nos estaba diciendo ahí en Hebreos 12:1. Aleluya. Que esa carrera lo tenemos que terminar. Como en Hebreos 11, la gente que está plasmadas ahí, los héroes de la fe. Ellos pelearon la buena batalla y pelearon su carrera y ganaron su carrera. Por eso nosotros también tenemos que pelear. Y Pablo nos está diciendo aquí, Pablo estaba seguro de él mismo, que él peleó la buena batalla y él está esperando la corona de la vida. Lo que nos espera es la corona de la vida. Por eso, hermano, tenemos que estar firme en Dios. Firme en Dios en cualquier acontecimiento que puede acontecer, aunque salgamos de esa cuarentena, aunque las cosas que están por venir, aleluya, tenemos que estar firmes los ojos puestos en Cristo Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Aleluya. ¿Sabe que cuando miramos a Él, nos crece la esperanza? Nos crece la confianza. Aleluya. Y nos crece la seguridad. Dios mío. Nos crece la seguridad. No tenemos que mirar lo que dice. No tenemos que mirar las noticias. Porque si miramos las noticias, todos son malas. Todos son malas.
No tenemos que mirar las circunstancias que nos rodean. No tenemos que mirar a los hombres. No tenemos que mirar ni siquiera nuestra cuenta bancaria. No podemos mirar. No podemos mirar ahí. Porque si miramos ahí decimos, ay, está en rojo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a caminar? Aleluya. Pero cuando miramos a Él, aleluya, cuando miramos a Él, toda nuestra duda se disipa. Estamos confiados. Porque Él, la obra que hizo en la cruz, es para con nosotros. Él es el autor de la salvación. Aleluya. Por eso Pablo dice que Pablo dice ahí algo, que si Cristo no había resucitado, nuestra predicación es vana. Nuestra fe es vana. Pero como Cristo ha resucitado, como vemos a Cristo en la cruz venciendo, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Nosotros también vamos a vencer. Vamos a escuchar esa canción, hermanos, y luego vamos a volver en un minuto para poder terminar esa prédica. Aleluya. Yes. Cuando ya no puedo más, confiaré tus promesas, suficiente me será. Aleluya. Oh, yes. En medio de este caos, cuando vuelva a tener, Aleluya, Jesús. buscaré tus refugio y seguro estaré. Salvador, por siempre, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Aleluya. Yes. Puedo ver susurrar. No estás solo en tus problemas. Aleluya. Contigo siempre voy a estar. Yes. Aleluya. Salvador, oh siempre, no temeré. Estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día que no tenga fuerza, será Jesús mi fortaleza. Mi esperanza solo en ti. Aleluya. Solo en ti mi esperanza. Me fortalecerás y sustentarás cuando no pueda más. La cruz nos llama a confiar, su amor es sin igual, siempre nos saciará. Aleluya. A ti me fortalecerás, te sustentarás cuando no pueda más. Oh, la cruz me llama a confiar. Aleluya. No estás solo
la cruz nos llama a confiar. Los israelitas, muchos murieron en el desierto por falta de confiar en la guía. En el guía perfecto, en la guía perfecta, que es nuestro Dios. Pedro falló en el mar, empezó a hundirse por no confiar, por quitar su mirada a Jesús. Yo te quiero decir, la cruz es nuestra fuerza. Él no subió en vano, por eso Él dijo, consumado es. Terminé la obra. Lo hizo. Que vuestra fe no os falta la fe. Que no os quebranta la fe, pero que tengas la fe genuina en mí, porque yo venció lo invencible. ¿Sabe que aún cuando pasamos las circunstancias tan difíciles, cuando el mar se está hundiendo, cuando la situación está hundiendo, Dios permanece inconmovible? Aleluya. Yo te quiero preguntar hoy, ¿en qué tú pones tu mirada? Si tú pones tu mirada en los hombres, será desfadado, será confundido. Ni en tus papás, porque los padres un día morirán. Ni en tus pastores, son humanos como tú. Claro, tenemos que confiar en ellos o en ellos. Pero la mirada tenemos que tenerlo en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. El que inició esa obra y lo terminó, lo culminó, lo finalizó. La cruz es nuestra seguridad. Él venció. Estoy hablando con alguien esta mañana que ha puesto la mirada en la situación, en la circunstancia. Dios te manda a decirte, hoy pon tu mirada en Él. Él no falla. Que Dios os bendiga. La prédica de hoy se termina aquí. Vamos a orarle al Señor para despedirnos. Yo te invito hoy a mirarle a Cristo. La Biblia dice lo que miraron a Él fueron alumbrados. No son confundidos. Si tú miras tus circunstancias, te hundirá como Pedro. Seamos como José. A pesar de la cárcel, a pesar de esclavitud, él tenía la mirada puesta en Dios. Y Dios honró su fe. Algo que Dios solamente nos pide a nosotros como cristianos es esa palabra de 2 letras, la fe. La fe. Aun cuando no estoy viendo, estoy creyendo que Dios lo hará. Aleluya. Levanta tu mano donde quiera que esté. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu fidelidad, Señor. Es la palabra que tú habías puesto en mi mente, Señor. Y yo le he dicho a tu pueblo. Yo te pido, mi Dios, que cada persona que está pasando por situación complicada, Señor, yo te pido, Señor, que ellos pongan su mirada, a ti. Y yo te pido que resuelva cada problema, cada situación. Porque tú eres rico en todo, Señor. Extiende tu mano de gloria y de gracia y bendice a tu pueblo. Señor, no sabemos lo que nos espera cuando vamos a salir, pero tenemos la mirada puesta en ti, Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Porque si tú pasaste por la cruz y habías sido glorificado, nosotros también, por miles de situaciones que podemos pasar, circunstancias difíciles, tú nos glorificarás, tú nos darás la victoria. Te doy gracias, bendito sea tu nombre, en el nombre que está sobre todos los nombres, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí termina la prédica de hoy. Hasta luego con vosotros, la pastora Bebé. Bendiciones.